Amén, y amén. Pues muy buenas noches, amadas hermanas. El Señor les bendiga a todas y cada una de ustedes. Es un gozo ver a las que ya conocía y que no veía desde hacía algún tiempo, también a las que ya conozco. Y qué bueno es que aunque seamos nuevas, ¿verdad? En el Señor, es como si nos conociéramos de toda la vida. Me honra el que el pastor Eliezer, Néstor y también el pastor Pablo me hayan invitado, hayan tenido a bien que pueda estar con ustedes durante los próximos 6 meses en un tema que es tan relevante e importante, pero a la vez tan mal comprendido dentro del pueblo de Dios. Y es muy importante porque mínimamente el 50% de la iglesia está compuesta de mujeres. Y como ya sabemos, el feminismo está muy fuerte y todas estas corrientes del mundo se han metido en la iglesia y es importante que nosotros como pueblo de Dios tengamos el más firme deseo e interés de trazar bien la palabra, porque al final de cuentas nos debemos a Dios y Cristo, como decía el pastor Eliezer, no es tan solo nuestro Salvador, sino también nuestro Señor. Y es a Él a quien debemos de honrar. Así que en la noche de hoy vamos a estar dando la introducción del tema, el rol de la mujer en la Biblia. Y hoy vamos a poner la plataforma, ¿verdad?, para poder introducir este tema. Y más que nada lo que queremos poner como base o fundamento es el valor de la mujer en la escritura. Esto es muy, muy importante porque tenemos dos polos opuestos. Quienes la elevan en función, ¿verdad? Igual o por encima del hombre, y luego está quienes por el otro lado las rebajan tanto que es como si fuera un mero objeto. Entonces es muy importante que podamos buscar el equilibrio bíblico, ¿verdad? Lo que dice la escritura en torno al quién es la mujer, cuál es su función dentro de la historia, porque la Biblia es la historia, ¿verdad? Que Dios ha escrito, que Dios ha determinado desde antes de fundar el mundo y hasta que Él recree de nuevo todas las cosas, que será mejor que cuando Él creó el Edén. Así que quisiera empezar en la noche de hoy por el libro de Romanos. Vamos a ver solo 2 versículos ahí en el capítulo 16 que nos van a servir como base de introducción para esta noche y luego seguiremos pues a lo largo ya sobre el camino. Le iré dando un poquito más de información sobre cómo vamos a desarrollar el tema. Como bien dijo el pastor al inicio, no sé si todas estaban, no estoy en casa y estoy donde un familiar en el estado de Ohio y no tengo mi Biblia hispana y aquí aunque todos hablan español, leen en inglés. Así que me voy a servir con el permiso de ustedes aquí del computador cuando tenga que leer algunos versículos en la Biblia. Así que si me ven alzar el rostro, mirar para otro lado, es porque me estoy ayudando de estos medios electrónicos. Bueno, la carta a los romanos es una de las cartas más importantes y significativas que nosotras podemos encontrar en el Nuevo Testamento. En la predicación titulada La condenación del hombre y la salvación de Dios, que está desarrollando el reconocido pastor Miguel Núñez, si lo pueden encontrar en YouTube. Él está desarrollando cada domingo, recién empezó este tema basado en Romanos sobre la condenación del hombre y la salvación de Dios. Él ha dicho varias cosas. Lo primero es que según el consenso generalizado de estudiosos, Romanos es el mejor tratado acerca de Dios jamás escrito. También Romanos es la mejor explicación de lo que el Evangelio es en verdad. Romanos también es el libro que más comentarios bíblicos ha suscitado de la Biblia. Y la carta a los romanos ocupa un lugar sin igual dentro de la historia del cristianismo. Su importancia supera a cualquier otro libro o carta de la Biblia.
Y esta afirmación no la decimos por preferencia, como uno dice, no, porque para mí el libro que más me gusta de la Biblia es Efesios. No, a mí el que más me gusta es Ruth. No, no, no. Estamos hablando históricamente y teológicamente, bíblicamente, el contenido que tiene esta carta y por qué ha sobresalido, ¿verdad? A lo largo de la historia, porque ha sido tan prominente, porque ha sido causa inclusive de tantos comentarios, escritos, artículos y aún de debates, en especial durante el tiempo de la Reforma. Bueno, pues cuando el apóstol Pablo escribió esta carta tan importante a los hermanos allá en Roma, ¿verdad? El mensajero de confianza que él escogió para entregar esta carta a estos hermanos fue a Febe. Si vamos a Romanos capítulo 16, quisiera leer los dos versículos. Y aunque yo acostumbro utilizar la versión Reina Valera para esta mención en particular, yo voy a utilizar la nueva traducción viviente. Y dice Romanos 16, versículo 1 y 2, voy a mirar en la pantalla de la computadora, les encomiendo a nuestra hermana Febe, quien es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Recíbanla en el Señor como digna de honra en el pueblo de Dios. Ayúdenla en todo lo que necesite, porque ella ha sido de ayuda, otras versiones dicen de benefactora, para muchos, especialmente a mí. Interesante, ¿verdad? Es obvio por la descripción que hace Pablo de Febe y por el elogio en sus palabras en cuanto a sus cualidades, que Febe no estaba en Roma, ni los cristianos de la iglesia ya la conocían, por eso él la tiene que presentar, la tiene que introducir a estos hermanos. Así que lo que él hace acá en Romanos 16, versículos 1 y 2, es que él la presenta a los hermanos en la iglesia en Roma. En segundo lugar, él les recomienda a ellos que la reciban en el Señor. Y en tercer lugar, él la recomienda al fiel cuidado de ellos durante su estadía en Roma, que la ayuden en cualquier cosa que ellos necesiten, ¿verdad? Ahora la pregunta quizás sería, ¿por qué Pablo hizo esto? ¿Por qué utilizó a Febe? ¿Por qué le dice todas estas cosas a estos hermanos? Bueno, siendo el apóstol Pablo la figura más importante dentro del cristianismo después de Jesús, lo que él ha escrito en el Nuevo Testamento referente a las mujeres ha sido históricamente un tema de fuertes e interminables debates. Por eso me parece bastante importante, a modo de introducción a este tema sobre el rol de la mujer en la Biblia, que nosotras podamos analizar lo que Pablo escribe acá en Romanos 16, versículo 1 y 2. Y lo hacemos con el fin de nosotras poder sentar las bases del tema, de nosotras poder establecer algunos principios necesarios, también de que nosotras podamos tratar el tema bíblica y dignamente acerca de la mujer, y que podamos verlo a lo largo de toda la Biblia con este fundamento, con esta base que nosotras vamos a poner hoy. Así que, como ya dijo el pastor Eliezer, nosotros nos vamos a reunir durante los próximos 6 meses, una vez al mes, el tercer viernes de cada mes, igual a las 7 de la noche, y vamos a desarrollar el tema, el rol de la mujer en la Biblia. Primero, ¿verdad? Como estamos haciendo en la noche de hoy, vamos a empezar con la introducción, donde vamos a descubrir, y ese es el objetivo de hoy, el valor de la mujer en la Biblia según Dios, no según el hombre, no según lo que yo piense, no según mi criterio o lo que yo quisiera, no, según Dios. En el segundo encuentro, en el segundo mes, vamos a ver el rol de la mujer en la creación, en la caída y en la promesa que Dios hace a la mujer allá en Génesis 3 y en adelante, ¿verdad? En nuestro tercer encuentro vamos a ver el rol de la mujer a través del Antiguo Testamento en Israel. ¿Cuál es el lugar que ella ocupa, el rol que ella desempeña dentro del pueblo de Israel, que es muy importante porque hay muchas tergiversaciones, ¿verdad? Allí sobre el papel de la mujer en el Antiguo Testamento. Bueno, como en realidad toda la Biblia.
En el cuarto encuentro, y ya entrando al Nuevo Testamento, vamos a ver el rol de la mujer en el nacimiento, ministerio, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tomando en cuenta que los evangelios son unos libros transicionales entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, donde en el quinto encuentro vamos a ver el rol de la mujer en la iglesia, ¿verdad? Y para concluir, en nuestro sexto encuentro vamos a ver el rol de la mujer hoy, en el siglo XXI, a la luz de todo lo que hemos aprendido, pero sobre todo, obviamente, a la luz de lo que enseña la Biblia acerca de la mujer y para cada una de nosotras. Así que, como bien dijo el pastor Eliezer, les quisiera anticipar, mis amadas hermanas, que vamos a estudiar la Biblia. Esto no es un cafecito para pasar un rato bonito y que salgamos motivadas. No, no, sí, vamos a salir motivadas, pero vamos a salir motivadas por el estudio de la palabra, ¿verdad? Y obviamente a lo largo de este estudio, por el tema que es, como ha de ser con cualquier tema, es importante que nosotras esperemos ser confrontadas con la palabra y retadas por ella, ¿verdad? Quizás algunas cosas que vamos a ver, y por eso es tan importante de verlo bíblicamente, no va a encajar con el concepto anterior o presente que nosotras teníamos. Para otras quizás va a aclarar dudas en las cuales no estaba clara. Para otras va a ser realmente difícil algunos conceptos, pero la idea es que todas nos podamos poner debajo de la sujeción de Dios, de la mano poderosa de Dios, como dice Pedro, que ninguno se exalte, sino que nos pongamos debajo de la mano poderosa de Dios. Y en el amor de Jesucristo, ¿verdad? Poder seguir la instrucción bíblica. Así que yo les ruego, mis amadas, que podamos ser como los hermanos de Berea, que escudriñaban cada día las escrituras para ver si lo que les enseñaban era así, y que nos presentemos lista en espíritu de ánimo para que podamos aprender juntas en reverencia a Dios y en reverencia a su palabra. Sí me gustaría pedirles, si fuera posible, que por favor mantengan sus cámaras prendidas, porque cuando nosotras enseñamos, ya sean los pastores, nosotras las mujeres en nuestros grupos, como cuando ustedes tienen escuelas dominicales, la reacción, la cara, los gestos de las personas con las que estamos tratando es muy importante. Entonces, es muy alentador poder ver con quienes estamos compartiendo y tratando, enseñando la palabra de Dios, definitivamente, ¿verdad? Y también que tengan su Biblia, porque vamos a buscar bastante y vamos a aprender de la Biblia para que ella pueda esclarecer el lugar, el rol de la mujer dentro de la Biblia a lo largo de todo el texto bíblico. Así que, como ya también dijo el pastor, al final de cada sesión vamos a tener un tiempo para aclarar algunas dudas, para hacer alguna pregunta, pero sobre lo enseñado, sin salirnos del tema, porque ahí es donde el enemigo nos las gana, porque entonces nos vamos por la tangente a hablar de cosas que no vienen al tema o quizás se convierte en una sesión de consejería y no es ni la una ni la otra, no es un debate, tampoco es una sesión de consejería. Queremos simplemente y humildemente ver qué nos enseña la escritura. No pretendo saberlo todo. Si en alguna ocasión me preguntan algo y no lo sé, pues simplemente se los voy a decir. No tengo problema en decirle que no sé, que lo voy a buscar y luego lo puedo traer a la próxima reunión, como también usted, si está en desacuerdo en algo y busque el asidero bíblico, ¿verdad? Usted lo puede traer a la próxima reunión y así lo podemos esclarecer mejor, ¿verdad? Así que yo sé que el pastor oró, pero me gustaría tomar un momentito de todas maneras para volverme a poner en manos del Señor. Así que les invito a que oremos nuevamente. Amante Padre, te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por la obra de salvación que Él ha hecho, por quitar de en medio el pecado que nos acosaba, que nos hundía y que nos separaba de ti. Gracias por la obra que Él ha continuado luego de la salvación en nuestra vida, al santificarnos cada día, al renovar nuestra mente y nuestro entendimiento por medio de la palabra.
y al empoderarnos para ser obedientes y tomar acción sobre lo que dice tu palabra por medio de tu Santo Espíritu. Oh Señor, la vida cristiana es imposible si no es por tu Espíritu morando en nosotras, que nos capacita para decirle no a la carne y sí a tu palabra. Queremos ser enseñadas, queremos ser guiadas, queremos ser mujeres virtuosas conforme a tus estándares, oh Dios, y queremos ser enseñadas por ti. Queremos ser mujeres plenas conforme a tu criterio y no conforme a los criterios del mundo. Oh Señor, enséñanos y glorifícate en medio nuestro a través del aprendizaje de tu palabra. En el nombre precioso de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Muy bien, hermanas. Así que volviendo al libro de Romanos, en el capítulo 16, los versículos 1 y 2 que acabamos de leer, lo voy a leer nuevamente, dice, les encomiendo a nuestra hermana Febe, quien es diaconisa, en otras versiones dice, quien ayuda a la iglesia de Cencrea, recíbanla en el Señor como digna de honra en el pueblo de Dios. Ayúdenla en todo lo que necesite, porque ella ha sido de ayuda para muchos, especialmente para mí. Esto dice Pablo, ¿verdad? Ya para ir cerrando su carta a los romanos, allá en el capítulo 16. Y le leí, como le dije anteriormente, de la Nueva Traducción Viviente, aunque en las demás citas que haga la vamos a hacer, pues, de la Reina Valera del 60, que es la que yo uso. Ustedes pueden usar la que ustedes acostumbran, no sé cuál es. Bueno, es importante lo que Pablo dice aquí, ¿verdad? A estos hermanos. Lo primero es, como ya nosotras hemos notado, que Pablo comisiona a Febe, a una mujer, como la mensajera que iba a hacer entrega de esta carta de suprema importancia a la iglesia que aún Pablo no conocía de manera personal, porque él aún todavía no había visitado Roma. Se cree que esta iglesia había sido formada y había surgido cuando allá en Pentecostés, ¿verdad? Hombres de todas las naciones debajo del cielo fueron investidos del Espíritu Santo, y cuando cada uno fue hacia sus diferentes regiones, fueron ya con el Espíritu Santo morando en ellos, llevando el evangelio. Pero lo cierto es que cuando Pablo manda esta carta por medio de Febe a estos hermanos, aunque conocía de la obra allá, Pablo aún no había ido personalmente. Entonces, lo primero que él hace al escribir esta carta es que comisiona a una mujer, a Febe, para que ella sea la persona que entregue esta carta a ellos. En segundo lugar, él les da a los hermanos la instrucción de recibirla en el Señor. Y recíbanla, como dice esta versión, y creo que la traducción de la Reina Valera del 60 también lo dice así, es un imperativo. Y eso lo que significa es que este es un mandato. Es como cuando usted le dice a su hijo, ve o vete. Usted no le está diciendo, bueno, si tú quieres ve. No, no, usted le dijo, vaya, ve. Bueno, Pablo le está diciendo a ellos, recíbanla en el Señor. Es un mandato, una orden que él está dando a estos hermanos, ¿verdad? En tercer lugar, él les dice la manera en que ellos deben de recibirla. Y lo que dice el versículo es como digna de honra en el pueblo de Dios. La versión Reina Valera del 60 nos dice como es digno de los santos. Y la traducción Dios habla hoy dice como se debe de hacer entre los hermanos de la fe. Así que la iglesia de Roma debía, en primer lugar, recibir a Febe. En segundo lugar, debían recibirla como digna de honra, como es digno de los santos y como se debe de hacer entre los hermanos o familia de la fe. Y no sé, al decir eso, si ya ustedes la cogieron. Pero la iglesia de Roma debe de recibir y tratar a Febe no en base a su género como mujer, sino primaria y primordialmente como una persona digna de honra, como a uno de los santos
como perteneciente a la familia de Dios y como una persona valiosa, apartada, escogida, llamada y utilizada por Dios, perteneciente a la compañía de los santos y redimida por la sangre de Jesucristo. Observemos, mis amadas, cómo Pablo le llama a los destinatarios, o sea, a los hermanos que iban a recibir esta carta en la iglesia de Roma, en Romanos capítulo 1, versículos 6 y 7. Déjenme buscarlo acá, ¿verdad? Fíjense cómo Pablo le dice a estos hermanos, y ahora sí voy a leer de la versión Reina Valera del 60, que es la que yo acostumbro a utilizar. Fíjense cómo él le dice a estos hermanos. Él le dice, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todo lo que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, ¿verdad? Entonces, es lo mismo que él está diciendo de Febe. Ella es digna de honra. Ella es llamada por Dios, redimida por Jesucristo, llamada a ser santo, a ser santa, ¿verdad? Ella es amada de Dios. Y Febe recibe estos mismos calificativos. De hecho, cuando él escribe a Roma, esto no es una carta para los hombres, esto es una carta para ser leída en la iglesia en pleno, hombres y mujeres, niños, ancianos, para todo lo que están allí congregados, que han sido redimidos, salvados por la fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo. De manera que el recibir a Febe, además de ser una orden, conlleva el requisito de recibirla de una manera determinada, como es digna de los santos, como se debe de recibir a los hermanos en la fe, como una persona digna de honra. No se le iba a tratar al menos por ser una mujer que llevaba esta carta, porque ella era parte de la compañía de los santos, redimida por la sangre de Cristo, digno de honra. De manera que esta descripción de Febe, de que ella era digna de honra, se debe a su posición en Cristo. Fíjense que lo que leímos hace un momento, ¿verdad? En la capítulo 1, en el versículo 6 y 7, dice, llamados a ser de Jesucristo. El hecho de que ellos sean amados de Dios, llamados a ser santos, es simplemente por pertenecerle a Dios por medio de la obra de Jesucristo. De manera que Febe era digna de honra por su posición en Cristo y punto. Y ese debía ser la base del trato que ellos como pueblo de Dios debían tener con ella, haciendo honor a su posición en Cristo. Y tal y como si hubiera sido el Pablo el que lleve su carta, tal y como si hubiera sido otro de los líderes, ¿verdad? O Pedro, que hubiera llevado esta carta. Ella es perteneciente al pueblo y al rebaño de Dios. Y no era menos por ser mujer, y ellos no debían de hacer ningún trato distinto al ella ir a llevar esta carta. Y esto, mis amadas, es importante señalarlo e enfatizarlo, porque como ya dije al inicio, Pablo, ¿verdad? Ha sido objeto de muchas controversias y se le ha tildado de ser machista y hostil con las mujeres. Sin embargo, vemos aquí cómo él presenta, cómo él introduce a Febe a esta iglesia y cómo él exige que se le trate a ellas. Así que nuestra posición en Cristo, mis amadas, es la base de nuestra dignidad, es la base de nuestro valor como mujer, como creación de Dios, y es la base de nuestra identidad. Somos hijas de Dios. No se trata de otra cosa, sino de nuestra posición en Cristo, lo que nos hace dignas, lo que nos hace mujeres de valor y lo que nos da nuestra verdadera identidad. Así que nuestro valor, mis hermanas, procede de Dios,
porque Él es nuestro hacedor. Dice el Salmo 95, me permiten buscarlo acá, Salmos 95, versículos 6 y 7, dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Entonces, Él es nuestro hacedor y como nuestro hacedor, ¿verdad? Él es quien dignifica nuestra vida, ¿verdad? Dice Génesis en el capítulo 1, en el versículo 26 y 27, déjenme buscarlo acá. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. Y cuando habla de hombre, está hablando en términos de raza humana, no de hombre masculino. Y lo sabemos porque luego dice, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, la imagen y semejanza de Dios en nosotras es el sello, es la firma, es la garantía, es la base, el fundamento, es la impronta de nuestro honor, de nuestro valor, de nuestra dignidad y de nuestra identidad. Si estamos buscando nuestra identidad, nuestro valor y nuestra función en otra cosa o en otra persona fuera de Dios, jamás la vamos a encontrar y jamás la tendremos correcta. Va a estar tergiversada y nos vamos a encontrar en diferentes escenarios muy ajenos al que Dios diseñó para nosotras, ¿verdad? Porque nuestra identidad, nuestro honor se encuentra en la persona de Dios, porque Él es nuestro hacedor, pero también ahora más porque Cristo es nuestro redentor. Así que no es nuestro género, no es nuestra raza, no es porque seamos judíos o si somos gentiles o de tal país o del otro país, no es nuestra profesión, si me gradué de ingeniera o si soy, qué sé yo, trabajo en cualquier otro lugar, no son nuestros logros, ¿verdad? No son nuestros cargos en la iglesia, los ministerios que realizamos. No es nuestra igualdad con el hombre, muy importante. Tampoco son nuestras caídas los que dan forma y definen nuestra identidad, nuestra dignidad, nuestro valor dentro de la historia y sobre todo dentro del cristianismo y mucho menos para con Dios. Lo que nos define, mis amadas, es la imagen de Dios. Y eso es importante que nosotras lo sepamos y lo tengamos muy en claro. Somos parte del ingenio, del diseño y del plan de Dios y tenemos que vernos a nosotras mismas según Él dice que somos, porque solo Él es Dios y Él es nuestro hacedor. Así que, habiendo dicho esto, como introducción, vamos a dejar a Febe a un lado por ahora. Más adelante volveremos a retomarla cuando estemos en el tema de la mujer en el Nuevo Testamento, porque hemos leído en Romanos, ¿verdad? Y vamos a empezar por en principio. Así que veamos lo que dice Génesis 1:31, ¿verdad? Génesis 1:31, y déjenme a mí volver acá. Dice Génesis 1, versículo 31, déjenme buscarlo por aquí. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Acabada su obra de creación, día tras día, él fue creando, llamando a la existencia diferentes cosas. En el último día de su creación, después que ha creado todo un mundo, todo un hábitat, donde iba a colocar
al hombre y a la mujer, entonces crea a los humanos, crea al hombre y a la mujer. Y todo lo que Dios hizo, incluida la mujer, porque ya leímos que él creó al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. Entonces, todo lo que Dios hizo, incluida la mujer, es bueno en gran manera. Solo dijo eso cuando había creado, cuando había terminado su creación con el hombre y la mujer, que son la corona de la creación de Dios, ¿verdad? Lo único que no era bueno dentro de la creación de Dios es que Adán estuviera solo. Y esa condición cambió cuando Dios hizo y le trajo a Adán a la mujer. Entonces, esa unión fue la bendición que culminó la obra de la creación de Dios. Si Dios solo hubiera hecho al hombre, ¿verdad? Porque sabemos por el relato de Génesis 2 que el hombre fue formado primero. Por eso fue que dijo, no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Si hubiera estado perfecto solo con el hombre, no hubiera habido necesidad para la mujer. Pero Dios dijo, en su proceso creativo, no es bueno que el hombre esté solo. De manera que crea a la mujer y se la trae. Y ella es la bendición junto con el hombre que culmina esa unión de ellos, la obra de creación de Dios. Y es solo a partir de ahí, después de eso, que dice la palabra de Dios, que Dios descansó al séptimo día, que él dejó de crear, o sea, que él había terminado ya toda su creación y había sido hecha perfecta, ¿verdad? Era buena en gran manera. Una de las características que encontramos en la Biblia es la forma en que Dios exalta a las mujeres, ¿verdad? Ya hemos visto que desde el primer capítulo, acá en Génesis, ¿verdad? Se nos enseña la importancia que acabamos de mencionar de la mujer. Porque es que si recordamos todo lo que Dios dijo en el capítulo 1 y habíamos leído ya en el versículo 27, de hecho vamos a leerlo en el 28, y les dijo Dios, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bueno, Dios acaba de crear al mundo y todas las cosas dentro del mundo. ¿Y qué ha hecho? Se la ha transferido en manos del hombre y de la mujer para que ellos sean los mayordomos, los administradores de su creación, para que ellos se fructifiquen, para que ellos multipliquen. Multiplicarse significa llenar la tierra, ¿verdad? Dar a luz a otros que también fueran portadores de la imagen y semejanza de Dios. Pero que fructifiquen se refiere a su desarrollo, a su florecimiento como hijos de Dios dentro de su creación, que ellos pudieran señorear y tomar dominio a semejanza de su Dios de toda la creación que él acababa de entregar en sus manos. Esa era una obra que Adán no podía hacer solo, no se podía multiplicar solo, ni se podía multiplicar con otro hombre. Tampoco se podía multiplicar con los animales, ni con el pensamiento positivo. No podía. Tenía que ser con una mujer, con otra de su misma especie, ¿verdad? Que fuera humana. Por eso cuando Dios se la trae, ¿verdad? Dicen los estudiosos que en el original él lo que levantó fue un poema, un cántico. Ah, una de mi especie, una igual que yo, porque no había ayuda idónea para él. Él acababa de aparejar por nombre todos los animales que Dios había creado. Tremenda labor de enseñanza para que se diera cuenta que en la creación no había una igual para él, así como tenían los animales su pareja. No había algo para él, ¿verdad? De manera que cuando Dios se la trae, esa unión, ese volverse uno fue la bendición con que Dios coronó la creación, porque el hombre y la mujer deben trabajar en unidad, deben coexistir en armonía, ¿verdad? Y son los mayordomos y colaboradores de Dios en toda su creación, en toda la historia. De manera que la historia sin la mujer es incompleta y es totalmente errónea, como también lo fuese si no estuviese el hombre.
Los dos son importantes dentro de la obra de Dios. Y lo son porque Dios los creó a su imagen y semejanza, ¿verdad? Dentro de la Trinidad de Dios, recuerden que él habla en plural. En el principio dijo Dios, hagamos. Bueno, pero si todavía él no había creado nada, ¿con quién hablaba? Pero dice también allá al principio de Génesis que el Espíritu se movía sobre las aguas y sobre la faz, ¿verdad? De todo el firmamento. Y sabemos más adelante, ya leyendo en Efesios, Colosenses, que en Cristo fueron creadas todas las cosas. Entonces, cuando dice hagamos y habla de a nuestra semejanza, está hablando de la Trinidad, de la pluralidad, de la común unión o comunidad que existe dentro de la Trinidad, un solo ser, un solo Dios, en tres personas, un misterio, cada una con funciones diferentes pero iguales en todo, sin embargo, sujetándose unos a otros conforme, ¿verdad?, al orden que ellos mismos en su consejo divino se propusieron hacer. El hombre y la mujer son el retrato de esa misma. Estamos en la Trinidad, el hombre, la mujer y Dios. No actuamos independientemente de Dios. Por hacerlo, el mundo está como está desde que pecaron Adán y Eva. De manera, mis hermanas, que como vemos, la mujer no es un plan B, cualquier cosa, la alfombra donde pisan las demás, ¿verdad? No, la mujer desde el principio está en la narrativa bíblica. La mujer es muy importante, es de valor, tiene identidad, no por cómo luzca su cuerpo, no por los títulos universitarios que tenga, no por cómo luzca su cuenta bancaria, no porque los hombres las miren mucho, no porque ocupe un cargo en la iglesia, no porque sea igual al hombre, fuerte como él, y pueda hacer todas las cosas que el hombre hace. No, 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 no. Dios creó dos personas iguales, pero a la vez diferentes, porque los creó varón y hembra. Y los hizo así con un propósito, ¿verdad? Y ese propósito es importante y fundacional dentro de su obra de creación para Dios poder llevar a cabo sus propósitos. De manera que es una mentira del mundo, ¿verdad? Cuando pone al hombre y a la mujer a enemistarse, a pelearse entre sí, queriendo uno hacer lo que hace el otro. Esto es como cóncavo y convexo, ¿verdad? Se necesitan dos seres diferentes, iguales y a la vez diferentes, como lo es la Trinidad, para poder llevar a cabo los planes de Dios dentro de su creación. Y es sobre esa base que Dios va a desarrollar todo su plan dentro de la historia de la redención. Esas diferencias son importantes y necesarias para Dios poder llevar a cabo su obra de redención, para Dios poder llevar a cabo sus propósitos dentro de la historia. Cuando nos vamos con el movimiento feminista, cuando nos alineamos con las filosofías del mundo, destruimos la obra de Dios, pero nadie puede destruir la obra de Dios. Nos autodestruimos nosotras mismas, ¿verdad? Entonces, qué bendición es saber que Dios nos ama, que Dios nos valora tanto que fuimos también juntamente con el hombre creados a su imagen y semejanza. Oh, pero que Dios nos ha revestido de glorias distintas a las del hombre, funciones diferentes a las del hombre que no son menos. Porque lo que Dios encargó al hombre, él no lo puede hacer sin la mujer, y lo que Dios ha encargado a la mujer, no la puede hacer sin el hombre, sino que debemos de trabajar unidos en sujeción a Dios y conforme al orden que Dios creó dentro de su creación y que vamos a empezar a ver el mes próximo, ¿verdad? Para que podamos tener una mejor idea de por qué en la iglesia funcionamos como indica la Biblia. Hay un propósito para eso, ¿verdad? Y para que podamos hacerlo con gozo, sin sentirnos al menos, sin pelearnos con los hombres, porque lo que Dios nos ha dado es maravilloso, es sublime, así como la labor que le ha dado a los hombres. Que el Señor las bendiga, mis hermanas, que podamos meditar en esta introducción que hemos dado
para ir poniendo en orden, ¿verdad?, las cosas e ir sacando esas mentiras y falsas ideas que el mundo y que el feminismo ha implantado en nuestras mentes y que aunque muchas veces nosotros no nos demos cuenta, la mayoría de las mujeres sí somos feministas porque lo hemos heredado del mundo y muchas de nuestras actitudes, de nuestros procederes, de nuestras creencias están alineadas más con eso que con lo que enseña la Biblia. Que el Señor nos ayude realmente a descubrirlas en su palabra y a vivirlas para la honra y la gloria de su nombre. Creo que podemos entrar al tiempo de aclaraciones, de preguntas, etcétera. Mi hermana Yesenia o Miguelina. Sí, bienvenidas a todas. Gracias por estar aquí presente. Veo muchas caras que no conozco, pero le doy la bienvenida a todas. Rosa Genao, que hace mucho que no nos veíamos, está por ahí también. Gracias por estar aquí. Y vamos a iniciar las preguntas. No sé cómo lo hacemos, si Yesenia le va diciendo el orden o... Quizás si ah, alguna puede levantar la mano, la hermana Yesenia la ve, ujú. si tiene alguna aclaración que necesiten, y así lo podemos ir desarrollando, me parece. ¿Alguna pregunta o comentario también? Sí, eso es bueno también los comentarios. Ahí hay una hermana, Sonja. Hola, buenas tardes, hermana. ¿Cómo está? Dios le bendiga. Amén, igualmente. Yo me llamo Sonja. Yo atiendo la iglesia Torre Fuerte con Pablo Vázquez. Disculpa que mi hija está aquí atrás, ¿no? Si ustedes escuchan mucho ruido. Pero mi pregunta fue refiriendo al verso que la hermana ilustró, que es de Phoebe, y en el Romano 16. La pregunta es que, para mi entender, es que en la carta, se me olvida quién lo escribió, me olvida. Pero Yo, Pablo. sí, Pablo. Pablo escribió a la iglesia que él específicamente quería que la iglesia o que la recibieran a Phoebe con mucho honor. Puede ser por muchas razones. Obviamente, la que usted estaba enfocada es porque obviamente ella es creyente y ella es seguidora de Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo en verdad nosotros podemos utilizar ese ejemplo? Porque en ese contexto era específicamente solamente para Phoebe. Solo estoy pensando como si yo fuera a utilizar ese verso para administrar, vamos a decir, a familiares en como una evidencia que, mira, no, la Biblia no es machista como el mundo cree que es. Y mira, este ejemplo, ¿cómo yo le voy a ilustrar, como explicarle a ella que el trato de Phoebe puede aplicarse para todas las mujeres en la Biblia, no solamente para Phoebe, solamente y específicamente? ¿Me entiendes lo que quiero decir? No sé. Creo que sí, pero cuando te conteste tú me dirás si respondí o no. Okay. Mira, en la Biblia, bueno, alguien una vez dijo que la Biblia tiene suficiente información para que la persona crea, pero también suficiente información para que no crea. Al final de cuentas, eso es una obra de Dios, ¿verdad? Y la persona. Pero en la Biblia es un error pensar que en un versículo se puede construir toda una doctrina. Que ya porque utilicemos este versículo, que ese versículo con ese ya es suficiente para que alguien comprenda. Bueno, alguien puede decirte sí, es cierto, pero igualmente puede decirte que no, o sea, como tú misma estás mencionando ahora. Por eso que es importante tener en consideración
el conjunto de la Biblia, y por eso nosotros vamos a desarrollar el tema de principio a fin, ¿verdad? Pensar en Febe, al pensar en Febe, pudiéramos pensar también, por ejemplo, en Ruth. ¿Por qué la Biblia, si la Biblia es machista, ¿verdad? Aunque no es Pablo que escribe ahí, ¿por qué si es machista? Porque no solo decían eso de Pablo, dicen eso de la Biblia, ¿no? Porque hay libros que se llaman como mujeres. Tenemos a Ruth, tenemos a Esther. ¿Por qué dentro de las cartas de Pablo él manda saludos por nombre a algunas mujeres? ¿Por qué él se toma la molestia de en su carta a Timoteo de elogiar a su mamá y a su abuela? O sea, tenemos en la Biblia, lo que te quiero decir es que tenemos en la Biblia y podemos encontrar en la Biblia muchos pasajes y versos que demuestran que la mujer bíblicamente no era marginada, no era tenida al menos. El mismo hecho de la creación que acabamos de leer muestra que desde el principio Dios pensó en la mujer como una parte necesaria e integral de su plan. Algo maravilloso que veremos la semana que viene. ¡Ja! Es la mujer, la portadora de la semilla de aquel que le iba a dar el golpe de muerte al enemigo, o sea, de nuestro Señor Jesucristo. Así que la mujer no podía hacer cualquier cosa, no podía hacer un plan B. Entonces ahí vemos que la Biblia en total, que Dios, vemos el trato de Jesucristo con las mujeres en el Nuevo Testamento y vemos en los escritos de Pablo, ¿verdad? También que la mujer, ¿cómo él le dice a los hombres? Que trate a la mujer como a vaso más frágil. Entonces, al tomar en cuenta todo eso, podemos darnos cuenta que no, él no era machista, que él trabajaba con las mujeres. De hecho, eso él dice de Febe. Ella era benefactora, significa ella había trabajado, laborado con él, y él menciona eso de otras mujeres en la Escritura, en el Nuevo Testamento, que nos ayuda a construir el concepto a la hora de presentárselo a otra persona. Pero difícilmente nada que tú quieras enseñar va a funcionar con un solo versículo. Tiene que ser con la unidad de las Escrituras. Gracias, sí, ahora lo entiendo mucho mejor. Bien, mi hermana. Creo que si otra tiene una pregunta y no sabe alzar la mano, simplemente puede preguntar. Lo que necesita es desmutearse. Buenas noches, bendiciones, hermana Violeta, Jocelyn. Es un añadir a lo que estábamos hablando acerca de Febe, que una de las formas, diría yo, una de las maneras de hablar acerca del valor que tiene la mujer del valor que tiene la mujer en la creación y en el mundo cristiano, es que si el apóstol Pablo envía a Febe con estas características y con esta recomendación, es porque antes de eso ella había sido una mujer preparada. O sea, ella se ve que era una mujer estudiada de la palabra y que tenía conocimiento de ella. Lo que nos motiva como a las hermanas a aprender a escudriñar las escrituras, aprender las escrituras para poder ocupar o poder tener un valor dentro de la iglesia. O sea, si nosotros queremos tener este valor, tenemos que ganarnos ese valor. Entonces, en este caso, con Febe pasó esto, yo diría, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo no iba a mandar a una persona que no estuviera capacitada para llevar el mensaje o para que sea tratada por la iglesia de esta forma. Dice que la palabra dice que al que el Señor envía, capacita. Entonces, nosotros podemos aprender de esto, que es eso, estudiar, analizar las escrituras para poder tener una posición dentro de la iglesia. Ese es mi aporte. Sí, gracias, hermana. Gracias por su aporte. No me gustaría dejar a las hermanas con la impresión de que se tienen que ganar las cosas. Cristo ya lo ha ganado todo por nosotras, ¿verdad?
en el caso de Febe, lo que pasa es que Pablo ya, bueno, había trabajado con ella, sabía que era una persona confiable, tanto como para entregar una carta así de importante a la iglesia. Pero la base del trato que Pablo da para los hermanos en Roma de Febe es en base a su posición en Cristo, a quien ella es, ¿verdad? Dentro del pueblo de Dios, no por nada que ella se haya ganado o hecho, aunque sí había servido mucho a los hermanos, sino en base a su posición de quién era ella en Cristo. Dice como digna de honra, ¿verdad? Y cuando leemos el saludo al principio, ¿verdad? Como leemos en los saludos de todas las cartas del Nuevo Testamento, cuando él da el saludo, bueno, se me ocurre una, vamos a buscar, por ejemplo, Primera de Corintios, y vamos a Primera de Corintios, vamos a buscarlo aquí en la Reina Valera, Corintios, capítulo 1, discúlpeme que tengo aquí con esto, porque no estoy en casa, como ya ustedes saben, ¿no? Que Primera de Corintios 1, dice, oigan como él se presenta, dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, porque él era perseguidor de la iglesia. Sí, él tenía mucho conocimiento, pero en primer lugar, cuando Dios lo llamó, él no tenía ninguno que fuera correcto para servir en su obra. Entonces, él fue llamado a ser apóstol primero por la voluntad de Dios. A la iglesia de Dios que está en Corinto, oigan cómo él les empieza a calificar a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Óiganme bien, esto es Corintios, la iglesia más, por así decirle, problemática y pervertida de todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Había de todo pecado ocurriendo en esa iglesia. Incesto y de todo, ¿verdad? Todo tipo de inmoralidad. A la iglesia de Dios, o sea, que ha sido comprada por Dios por medio de Jesucristo, ¿verdad? Que está en Corinto, a pesar de sus pecados, ¿verdad? A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. O sea, es en base a nuestra posición, primero. Sí, claro, lo que hacemos en la obra es muy importante. Y el hecho de que nos capacitemos es sumamente importante, porque hay que trazar bien la palabra de verdad. Sobre todo, hay que tener una actitud antes que eso de siervo, porque también la palabra envanece. Hay que tener ese balance. Primero hay que ser siervo, ¿verdad? Hay que ser sierva. Pero es por su posición. Así que yo creo que eso es importante porque nos va a llevar a ocuparnos primero de nuestra relación con Dios y segundo, de nuestro carácter cristiano. Lo peor que puede pasar es que hay una persona con mucho conocimiento y un carácter que no está a la altura del conocimiento bíblico que tiene, porque eso puede hacer mucho daño a la iglesia, ¿verdad? Entonces es importante que podamos reconocer la obra de Dios y permitirle que Él nos ayude a crecer y no afanarnos por competir con nadie, sino servir a Cristo por amor de su nombre, por lo que Él ha hecho ya a favor nuestro y en nuestras vidas. Hermana Fior. Hermana Violeta, yo estaba aquí pensando y analizando. Yo digo, bueno, en las escrituras vemos muchas mujeres que, que trabajaron para la obra, o sea, que fueron elegidas tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces, hay mucha iglesia o muchas personas que yo he escuchado que no les dan como ese, o sea, que no, las mujeres no trabajan en esas iglesias, o sea, que no le dan como ese punto o esa confianza de la mujer trabajar en la iglesia, en algunas iglesias. Entonces yo digo, pero ¿por qué? Si ella desde antes, desde Jesucristo y en el Viejo Testamento, ellas fueron elegidas también. Sí, ustedes saben, mis hermanas, que mucho de lo que hoy día se cree acerca de la mujer en las iglesias cristianas evangélicas se ha recibido por tradición. Es difícil que usted escoja cualquier hermano
y que usted le diga, demuéstreme bíblicamente, sin tener que irse a apartar, a coger todo un estudio. Hay cosas lógicas, como la que usted me está diciendo, ¿verdad? Que están a la vista en la escritura, que me dejan ver que la mujer tiene un valor, que la mujer fue usada por Dios desde el principio. Lo que mencioné hace un momento, de Jesucristo con la mujer. ¿Quiénes fueron las primeras en ver al Cristo resucitado y dejárselo saber a los discípulos, a los apóstoles? Fueron las mujeres, ¿verdad? Vemos aquí a Febe, Dorcas. O sea, hay muchas mujeres. La mujer de Asia, de la segunda carta de Juan, una mujer prominente en Asia Menor. Había una iglesia en su casa, porque antes las iglesias eran casas iglesias, ¿no? ¿Verdad? Entonces, mucho de cómo se procede con la mujer es simplemente, como muchas otras cosas que a veces se practican en la iglesia, es una herencia que se ha recibido, que no se ha examinado y que simplemente se continúa haciendo porque siempre se ha hecho así. Así lo aprendí, así me lo traspasaron. Pero cuando uno se detiene y uno va a la escritura, como debemos hacer, porque a veces honramos más, como los fariseos, la tradición de los hombres, aún en las iglesias evangélicas, que lo que nos dice la escritura. Y la verdad es que en iglesias ya establecidas de muchos años, corregir errores doctrinales de cosas que siempre se han hecho así es un problema, hasta causa de división, porque hay hermanos que usted no le puede cambiar la cosa porque siempre se ha hecho así. Así fue que la aprendí. Pero cuando somos humildes y honestos y vamos a la escritura y vemos lo que ella nos enseña, tenemos que dejarnos guiar por la palabra de Dios, si es que en verdad ella es nuestra total y última autoridad. Entonces, nuevamente, muchas cosas que se hacen es por tradición de lo que he heredado. Nunca lo he examinado, nunca realmente he sacado un estudio para estar haciéndolo por convicción y no por tradición. Entonces eso pasa en muchas iglesias, donde minimizan a la mujer y quizás en otras donde la levantan más de como debe de ser, porque en tal denominación así son. Y los hermanos están en esa denominación, pero ellos lo hacen porque esa denominación lo hacen, pero no porque ellos han estudiado lo que la escritura dice en torno al tema. Entonces, esa es la cristiandad lastimosamente que tenemos hoy día. Y que por eso doy tantas gracias a Dios que hay tantos hermanos y hermanas que están ya estudiando más seriamente, porque antiguamente, ustedes saben, no existía internet, no existían redes, había poco acceso a información. Hoy día, con el cúmulo de información que hay, y para la persona aprender, nos damos cuenta de muchos errores que se cometieron de buena intención en el pasado, pero que se deben de corregir ya hoy. No lo podemos seguir cometiendo porque ya no hay la ignorancia que existía antes. Los hermanos de antes hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. No tenían todos estos libros que ahora están traducidos al español, ¿verdad? Y todas estas fuentes donde pueden indagar, que usted entra a Google y ya encuentra todo. Entonces, nos toca a nosotras ahora corregir y hacer un fundamento mejor para las generaciones que siguen, porque tenemos otros retos en nuestra generación. ¿Alguien más? Yo sé que se va a ir poniendo un poquito más interesante en la medida que progresamos. Sí, no más Cuando preguntas. lleguemos a ciertas mujeres. Yo solo quería hacer Yo, un comentario. Sí. Estuve aquí anotando o sea, nuestra dignidad, el valor, que somos creación de Dios, es un motivo para no compararnos con otras. Amén. Somos únicas. En un mundo donde se mira mucho, un ejemplo, como usted estaba diciendo, el cuerpo o lo que tienes, o los bienes materiales o los estudios, es como, no, yo soy única, yo tengo una identidad en Cristo, no tengo por qué compararme, tengo que ser yo y solamente seguir al Señor, ¿verdad? Y serle obediente, o sea, no hay por qué compararme con nadie, porque soy bella como soy ante los ojos de Dios. Amén. 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 Bueno, mis hermanas, yo vivo en la Florida
y yo, bueno, viajaba para acá. Y en el avión me tomé una foto. Usted sabe que uno hace todas esas cosas, uno está viajando, estoy en tal sitio. Y cuando yo vi esa foto, yo dije, ay, mi madre, y se la mandé a una amiga muy querida y le digo, wow, literalmente envejecí de un día para otro. Para las que me conocen saben que el año pasado, en mayo, a mí me descubrieron cáncer. Y es increíble lo que te hace el cáncer y eso, que el Señor ha sido benevolente y generoso conmigo. De hecho, tenía más pelo y ya se me ha vuelto a caer y no sé en qué va a parar la cosa. Y de momento se me salieron las lágrimas, pero después yo dije, ay Señor, volví y me alegré. Qué bueno que mi identidad no está en cómo luzco por fuera, porque realmente para las que me conocen de antes, soy otra persona. Quizás si alguna no me había visto y me vio hoy, saben que, wow, ¿y qué a esta qué le pasó? Mis hermanas, todas estas cosas nos tienen en un sub y baja emocional, ¿verdad? Y a veces nos deprime más nuestra apariencia que a veces hasta la enfermedad o el problema que tenemos. Y nuestra identidad está en Cristo, con pelo, sin pelo, sana o enferma, más joven o luciendo más vieja, pelo de color o llena de canas. Nuestra identidad está en Cristo y qué bueno que podemos echar mano de ella, ¿verdad? Amén. Yo quería Amén. comentar también que leí en algún sitio que dice que nosotras, las mujeres, fuimos hechas para adorar a Dios de una forma diferente a como los hombres lo hacen. O sea, que somos el complemento de la creación buena y perfecta que hizo Dios. Amén. 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 Sí, mis amadas, si algo me gustaría que el Señor nos ayude a asimilar durante este tiempo que estemos juntas, es que nosotras, como decía la hermana Yesenia, no nos tenemos que comparar con nadie, ni tenemos que llenar las expectativas de nadie, sino las de Dios. Yo sé que para algunas, en lo humano, quizás es un reto cuando tienen un esposo y porque, ¿verdad? Las doncellas tienen cuidado de las cosas del Señor y las casadas con su marido. Pero si Cristo no es primero, lo demás se cae, lo demás se cae. Tenemos que buscar nuestra aprobación y nuestra identidad en Cristo, ya sea nuestra apariencia, ya sea nuestros servicios. Como decía la hermana, es importante prepararnos porque la palabra nos manda a estar preparadas para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, o mansedumbre y respeto ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotras. Lo mejor que podemos hacer es prepararnos para ser más eficaces, ¿verdad? Dentro de la obra de Dios, definitivamente. Pero eso nos servirá de muy poco si nuestra actitud y nuestra visión personal no procede de Cristo. Siempre me acuerdo de eso con el pastor de mi iglesia que dice, es importante ser antes de hacer. Eso está basado en el libro de Siervos para su Gloria de Miguel Núñez. Es importante ser antes de hacer. Y el problema que tenemos con el mundo es que muchas veces le recitamos mucho versículo, pero nuestra vida no denota la transformación que la palabra debe de estar obrando en nuestra vida. Entonces tenemos que pedirle, mirar siempre a Cristo, pedirle a Dios que realmente nos vaya transformando de gloria en gloria. Dejando cosas viejas, renovando nuestra mente por medio de la palabra, llenándonos de la palabra, porque es el mundo quien nos hace ser competitivas y nos hace sentir infelices cuando no somos como fulana o como o cuando no tengo lo que tiene aquel, ¿verdad? No podemos estar en eso, mis amadas, porque primero nos perjudica en lo personal, segundo, no nos ayuda para bendecir a nadie, ¿verdad? Y nos drena las energías que pudiéramos emplear para vivir para la gloria de Dios, que al final de cuentas ese es nuestro propósito acá, vivir para la gloria de Dios, como nos dice Efesios. Amén. Bueno, hermanas, si no hay más preguntas, vamos a terminar. Creo que terminamos un tiempo prudente, ¿verdad? Son las 8:15. Vamos a orar y vamos a recordarle que la próxima reunión o encuentro
para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Es el tercer viernes del mes que viene, o sea que cada mes vamos a tener un viernes para nosotras. Amén. Ujú. Entonces, si no hay más preguntas ni comentarios, vamos a orar, por favor. Sería el 19 de Amén. abril. El 19 De abril. de abril, o sea que exactamente lo tenemos ahí. 19 de abril, los anotamos en nuestro calendario y por favor aquí nos encontramos otra vez. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias porque estamos aquí, Señor, para aprender de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a seguir anhelando conocerte a través de tu palabra, Señor, y a poder identificarnos como tú nos ves, como hijos tuyos, como hijos de nuestro Señor Jesucristo, como heredero de la gracia, Señor. Esa gracia que tú nos has regalado, porque fue un regalo para nosotros, no la merecemos. Señor, también agradecemos por nuestra hermana Violeta. Gracias por su vida, gracias porque ella está dispuesta, Señor, a regalar de tanto que tú le has dado. Gracias, Señor, sigue cuidando su salud y su vida espiritual y ayúdanos, Señor, a poder ser agradecido en todo tiempo. Señor, te pedimos que otra vez nos reúnas aquí y que podamos aprender y que a partir de hoy tengamos la inquietud de ir a tu palabra. Que nosotros somos, Señor, seamos, Señor, moldeada a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a reconocer que si estamos equivocados en nuestro rol, que podamos ir ante ti, para que tú, Señor, sea quien nos reveles qué debemos hacer en cada momento. Sabemos que la Biblia es completa, es que tú te revelas a través de ella. Ayúdanos a reconocer que tú eres nuestro Dios y que somos tus hijos. Señor, gracias y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.